Semana del 6 al 12 julio. Nuestra vida cristiana. Obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio. Queridos hermanos y amigos de buen corazón, todos deseamos agradar a Jehová. Oramos, asistimos a las reuniones, participamos en la predicación y hacemos sacrificios por servirle. Pero hoy veremos que para Jehová hay algo que tiene aún más valor que cualquier sacrificio: la obediencia de corazón. El relato del rey Saúl nos enseña que una persona puede hacer muchas cosas para Jehová y aún así perder su aprobación si decide obedecer solo parcialmente. Analizaremos qué ocurrió y cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria. Samuel le dijo al rey Saúl que obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio. Esto se lo dijo después de que Saúl desobedeciera las instrucciones que Jehová le había dado mediante el profeta. Leamos, 1 Samuel 15, 3, 7 a 9, 22, 23. Por eso, vete a luchar contra los amalequitas. Acaba con ellos y con todo lo que tienen. No les perdones la vida. Mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, a toros y ovejas, a camellos y burros. Después de eso, Saúl fue derrotando a los amalequitas desde Havilá hasta Sur, que está al lado de Egipto. Mató a toda la gente a espada, pero capturó vivo a Agag, el rey de Amalec. Saúl y sus hombres dejaron con vida a Agag las mejores ovejas y vacas, los animales más gordos, y también los carneros, y conservaron todo lo que tenía valor. No quisieron acabar con nada de eso. Pero todo lo que no servía y no les interesaba, lo destruyeron. En respuesta, Samuel le dijo: ¿qué le agrada más a Jehová, las ofrendas quemadas y los sacrificios, o que se obedezca lo que Jehová dice? Está claro, obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio, y hacer caso es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Porque la rebeldía es tan grave como el pecado de la adivinación, y actuar con atrevimiento es lo mismo que usar poderes mágicos y adorar ídolos. Tú rechazaste las palabras de Jehová, así que Él te rechaza como rey. ¿De qué manera desobedeció Saúl a Jehová? ¿Y cuáles pudieron ser las razones? Saúl desobedeció al perdonar la vida de Agag y conservar lo mejor del ganado, aunque Jehová había dado instrucciones claras. Quizás quiso agradar a sus hombres o confió demasiado en su propio criterio antes que en Jehová. La experiencia de Saúl muestra que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Cuando dejamos que el orgullo, el temor o nuestro razonamiento pesen más que las instrucciones de Jehová, ponemos en riesgo nuestra amistad con Él. Aprendo que nunca debo pensar que sé más que Jehová. En mi vida y en el ministerio, deseo seguir sus instrucciones con humildad, aunque no siempre entienda todos los motivos, porque sé que su guía siempre produce buenos resultados. ¿Por qué obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio? Porque la obediencia demuestra amor, confianza y respeto por Jehová. Un sacrificio puede ser valioso, pero pierde su significado si no nace de un corazón dispuesto a hacer exactamente lo que Dios pide. Jehová no busca solo esfuerzos o actividades, desea un corazón que lo ame y confíe plenamente en Él. Cuando obedecemos con gusto, demostramos que valoramos su sabiduría más que nuestras propias opiniones. Aprendo que mi servicio a Jehová tiene verdadero valor cuando está acompañado de obediencia sincera. En el ministerio y en mi vida diaria, quiero demostrar con mis decisiones que confío plenamente en su dirección. ¿Por qué es la rebeldía tan grave como el pecado de la adivinación? Porque la rebeldía rechaza la autoridad de Jehová. Quien insiste en hacer su propia voluntad actúa como si no necesitara la guía de Dios, mostrando una actitud muy peligrosa para su espiritualidad. La rebeldía nace de un corazón que deja de confiar en Jehová. Poco a poco lleva a justificar decisiones propias y a ignorar su dirección, debilitando la relación con Él y alejándonos de su aprobación. Aprendo que debo cuidar mi actitud antes que mis acciones.
En mi vida y en el ministerio, deseo aceptar con humildad la guía de Jehová y de su organización, evitando desarrollar un espíritu independiente o rebelde. Lucas 16:10. La persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo también es injusta en lo mucho. ¿Por qué deberíamos ser obedientes hasta en los asuntos que parecen menos importantes? Porque los pequeños actos de obediencia reflejan quiénes somos en realidad. Jehová observa nuestra fidelidad en lo cotidiano y sabe que quien es fiel en lo poco, también lo será cuando enfrente pruebas mayores. Las decisiones aparentemente pequeñas fortalecen nuestro carácter espiritual. Cada vez que obedecemos a Jehová en detalles sencillos, cultivamos una conciencia más sensible y una confianza más profunda en su dirección. Aprendo que no existen detalles insignificantes cuando se trata de agradar a Jehová. En el ministerio y en mi vida diaria, deseo ser puntual, responsable y obediente, demostrando fidelidad incluso en las cosas más pequeñas. ¿Qué cosas podrían ver algunos como asuntos menos importantes? Algunos podrían restar importancia a la puntualidad, la honestidad, el lenguaje, la apariencia, seguir instrucciones o cumplir pequeñas responsabilidades. Jehová, en cambio, valora la fidelidad en todos esos detalles. Lo que para nosotros parece un detalle puede revelar cuánto respetamos la autoridad de Jehová. Nuestra fidelidad diaria fortalece la confianza que Él deposita en quienes desean servirle con un corazón íntegro. Aprendo que cada decisión cuenta. Quiero cuidar mi conducta, mis palabras y mi actitud, tanto en el ministerio como en mi vida diaria, porque sé que esos pequeños actos reflejan el amor que siento por Jehová. El video de Sofía nos deja una enseñanza muy bonita. Nadie habría descubierto si copiaba en el examen. Nadie, excepto Jehová. Ella entendió que hacer lo correcto vale mucho más que obtener una buena nota. Después explica algo muy hermoso. Aunque no podamos ver a Jehová, toda la creación nos recuerda que Él sí nos ve. Eso fortalece nuestra conciencia. Cuando obedecemos incluso estando solos, demostramos que nuestro amor por Jehová es auténtico. ¿Qué aprendemos de este video? Aprendemos que, aunque no podamos ver a Jehová, Él siempre nos ve y conoce nuestro corazón. La creación nos recuerda su amor y nos motiva a obedecerle incluso cuando nadie más observa nuestras decisiones. Sofía eligió ser honrada porque comprendió que agradar a Jehová vale mucho más que obtener una buena calificación. La verdadera integridad se demuestra cuando hacemos lo correcto aún estando completamente solos. Aprendo que mi obediencia no depende de que otros me observen. En mi vida personal y en el ministerio, quiero actuar siempre con honestidad e integridad, recordando que Jehová conoce mis motivos y valora mi fidelidad sincera. El ejemplo de Saúl nos recuerda que Jehová no busca personas que simplemente hagan sacrificios. Busca personas que lo amen tanto que quieran obedecerlo por completo. Y el ejemplo de Sofía demuestra que esa obediencia comienza en las pequeñas decisiones de cada día. Así que preguntémonos, ¿estoy obedeciendo a Jehová solo cuando me resulta fácil o también cuando nadie me observa? Si permanecemos fieles incluso en los asuntos pequeños, Jehová confiará en nosotros para cosas mayores y seguirá bendiciendo nuestra amistad con Él.